En las afueras de un pueblo olvidado por el tiempo, donde los caminos de tierra todavía recuerdan el paso de carruajes y el aire se espesa con el aroma de los cafetales en flor, se alza una estructura que es tanto una herida en el paisaje como un monumento a la decadencia. La Hacienda El Lamento, como la bautizaron las generaciones posteriores, fue en su día una joya de la arquitectura neoclásica, un palacio blanco de columnas imponentes y balcones de hierro forjado, que dominaba el valle con una autoridad silenciosa. Hoy, sin embargo, es un esqueleto devorado por la naturaleza. La hiedra trepa por sus muros manchados de humedad, ahogando los relieves de ángeles y flores, mientras que las ventanas, despojadas de sus cristales, parecen cuencas vacías que miran hacia la nada. Testigos mudos de un horror que se niega a ser olvidado. El viento silba a través de los salones despojados, un lamento perpetuo que le da nombre al lugar, arrastrando consigo el olor a madera podrida, a yeso desmoronado, y a una tristeza tan densa que casi se puede tocar. La pintura blanca se ha descascarado para revelar la piedra gris y porosa de debajo, como una piel que se cae para mostrar la enfermedad que la consume desde dentro. Es un lugar que no invita a la exploración, sino que exige reverencia y distancia. Un mausoleo a cielo abierto que guarda sus secretos con la tenacidad de la muerte misma. La leyenda que envuelve a la Hacienda El Lamento es tan antigua y retorcida como las raíces de los árboles que estrangulan sus cimientos. Los ancianos del pueblo cercano, con voces que son apenas un susurro, hablan de las noches sin luna, cuando se pueden escuchar los suspiros de 43 almas en pena, los ecos fantasmales de hombres que llegaron a esa casa buscando amor y encontraron un final sin nombre. Se cuenta que eran pretendientes, viajeros adinerados y soñadores, atraídos por la promesa de un futuro junto a las refinadas dueñas de la hacienda. La historia popular, teñida de superstición y miedo, dice que ninguno de ellos volvió a ser visto, absorbidos por la opulencia y el misterio de la mansión. Los más audaces afirman que, si uno se acerca lo suficiente al jardín trasero, cubierto ahora por una maraña impenetrable de maleza, puede vislumbrar las siluetas de 43 cruces de madera tosca, inclinadas y cubiertas de musgo, marcando tumbas anónimas en tierra no consagrada. La hacienda no es solo una ruina. Es un cementerio de susurros, un lugar donde el folclore y la verdad se entrelazan de una manera tan profunda que nadie se atreve a desenredarlos, prefiriendo dejar que los fantasmas custodien su propia y terrible historia. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada durante más de un siglo. Antes de desenterrar este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios oscuros como este, asegúrate de estar suscrito. Para el historiador local Mateo Vargas, la Hacienda El Lamento no era un cuento de fantasmas, sino la obsesión de su vida. Su pequeño estudio, abarrotado de libros de historia regional, mapas amarillentos y archivos fotográficos, era un santuario dedicado a desenterrar las verdades que el tiempo se había esforzado por sepultar. Sobre su escritorio, siempre a la vista, reposaba una fotografía en sepia de la hacienda en su apogeo, una imagen que contrastaba violentamente con las ruinas que él visitaba en secreto al atardecer. Mateo no era un cazador de espectros, era un arqueólogo de la memoria, un hombre meticuloso y solitario, cuya carrera se había definido por la creencia de que las leyendas más oscuras a menudo nacen de las verdades más terribles. Mientras otros oían susurros en el viento, él oía el silencio ensordecedor de los hechos no registrados, de las vidas borradas sin explicación. Su fascinación por las hermanas Caldas, las últimas dueñas de la propiedad, iba más allá del interés académico. Era una compulsión, una necesidad casi personal de entender cómo dos mujeres, recordadas en los pocos registros existentes como pilares de piedad y caridad, podían estar en el centro de un folclore tan macabro. Cada vez que leía sobre ellas, sentía una disonancia, un vacío en la narrativa histórica que lo llamaba como una sirena a un marinero. A principios del siglo XX, Elvira y Sofía Caldas eran la personificación de la gracia y la respetabilidad en la alta sociedad rural. Herederas de una vasta fortuna cafetalera tras la trágica y prematura muerte de sus padres, las dos hermanas solteras se convirtieron en el epicentro de la vida social de la región. Su hacienda no era conocida como El Lamento, sino como un faro de cultura y elegancia. Las crónicas sociales de la época, que Mateo había leído y releído hasta memorizarlas,
Describían veladas iluminadas por candelabros de cristal, con el sonido de un piano de cola flotando por los jardines, y el aroma del mejor café de la cosecha impregnando el aire. Elvira, la mayor, era descrita como la mente calculadora, de una belleza severa y una inteligencia aguda, mientras que Sofía, la menor, era el corazón, dueña de una dulzura y un encanto que, según los rumores, podía desarmar al hombre más cínico. Juntas, formaban una unidad impenetrable, conocidas por su devoción religiosa, sus generosas donaciones a la iglesia local, y su aparente vida intachable. Eran un ideal, un modelo de feminidad y decoro, en una época de rígidas convenciones. Sin embargo, al observar sus retratos, Mateo siempre percibía algo más. Una frialdad en la mirada de Elvira, una melancolía casi depredadora en la sonrisa de Sofía. Era una fachada perfecta, pulida por años de práctica, que ocultaba una oscuridad tan profunda que su simple existencia desafiaba la lógica. El catalizador que transformaría la leyenda en una investigación tangible llegó de la forma más mundana posible: el progreso. Un consorcio de inversores, viendo el potencial turístico de la región, compró la propiedad abandonada con la intención de demoler la ruinosa mansión y construir un lujoso hotel. Durante una inspección estructural preliminar, un equipo de ingenieros recorría los pasillos silenciosos, sus voces y el eco de sus herramientas profanando una quietud de décadas. Mientras medían la integridad de los muros en lo que fuera el antiguo despacho del patriarca Caldas, un ingeniero golpeó con un martillo una sección de la pared que sonó extrañamente hueca. La curiosidad pudo más que la precaución. Unos cuantos golpes más decididos fueron suficientes para que el yeso antiguo cediera, desmoronándose en una nube de polvo y secretos. Detrás del muro falso, en una pequeña cavidad oscura, encontraron una caja fuerte de hierro, oxidada por la humedad y el paso del tiempo. La excitación llenó el aire opresivo de la habitación. Imaginaban joyas, títulos de propiedad, una fortuna olvidada. Con esfuerzo, lograron forzar la cerradura corroída, el chirrido del metal protestando como un grito ahogado. Pero dentro no encontraron oro, ni piedras preciosas. Solo había un objeto, cuidadosamente preservado del paso del tiempo. Lo que yacía dentro de la caja fuerte era un viejo libro de contabilidad, encuadernado en cuero oscuro y sin ninguna marca en su portada. Al abrirlo, los ingenieros sintieron una punzada de decepción. No era un tesoro, sino un simple registro de cuentas. Sin embargo, al ser un documento histórico, el protocolo dictaba que debía ser entregado a las autoridades locales, quienes a su vez, conociendo la obsesión de Mateo Vargas, se lo confiaron a él. Esa misma noche, bajo la luz de una lámpara de escritorio que proyectaba largas sombras en su estudio, Mateo sostuvo el libro en sus manos. El cuero estaba frío y liso al tacto, y el papel, aunque amarillento, se sentía sorprendentemente robusto. Al pasar las páginas, notó la caligrafía. Era impecable, elegante y precisa, pero completamente desprovista de emoción. Y entonces, vio el contenido. No eran registros de cosechas de café, ni de gastos del hogar. Era una lista de 43 nombres masculinos, cada uno escrito con la misma caligrafía metódica. Al lado de cada nombre había una fecha, abarcando un período de 20 años, desde 1905 hasta 1925. Y junto a cada fecha, una suma de dinero, meticulosamente anotada. El corazón de Mateo comenzó a latir con una fuerza desbocada. El aire pareció escapársele de los pulmones. Esto no era un libro de contabilidad. Era un catálogo, un registro, y mientras sus ojos recorrían la lista, una certeza helada se apoderó de él. Acababa de encontrar la primera página de la verdadera y terrible historia de la hacienda El Lamento. La noche se cernió sobre el estudio de Mateo Vargas como un sudario, un silencio tan profundo que el simple acto de pasar una página del libro de contabilidad resonaba como una profanación. Bajo la luz amarillenta de su lámpara, los 43 nombres parecían mirarlo desde el papel, una legión de fantasmas mudos clamando por ser reconocidos. Cada trazo de la pluma era perfecto, una caligrafía femenina y elegante que contrastaba de manera grotesca con el peso de lo que implicaba. Mateo sentía el frío del cuero bajo sus dedos, un frío que parecía emanar no de la temperatura de la habitación sino del propio objeto,
como si guardara el hielo de las tumbas que representaba. Su mente, usualmente un torbellino de fechas y hechos históricos, se había quedado en un silencio atónito. No era solo una lista, era un libro de trofeos, un registro metódico de vidas consumidas. La precisión de las fechas, la exactitud de las sumas de dinero, todo apuntaba a una mente calculadora, a una crueldad que no nacía del impulso, sino de una planificación metódica y paciente. Se recostó en su silla, el crujido de la madera rompiendo el hechizo, y el primer pensamiento coherente que se formó en su mente fue una pregunta simple pero abrumadora. ¿Por dónde empezar a desenterrar a 43 hombres olvidados por la historia? El primer paso lo llevó al archivo del periódico local, un sótano húmedo en el edificio del ayuntamiento donde el tiempo parecía haberse detenido. El aire olía a papel en descomposición, y a un polvo tan antiguo que parecía parte de la estructura misma del lugar. Los volúmenes encuadernados pesados como lápidas estaban apilados en estanterías metálicas que se quejaban bajo su peso. Con el libro de las hermanas Caldas abierto a su lado como un mapa macabro, Mateo comenzó su cacería, una aguja en un pajar de noticias irrelevantes sobre cosechas, festividades y política local. El primer nombre de la lista, un tal Julián Figueroa, fechado en 1905, no arrojó nada, ni una mención, ni una nota de su llegada o partida. La frustración comenzó a asentarse, una sensación fría en el estómago. Pasó horas bajo la luz parpadeante de una bombilla desnuda. El único sonido era el susurro frágil de las páginas al pasar, un eco de las voces que intentaba encontrar. Sus dedos se mancharon con la tinta de un siglo de antigüedad mientras se sumergía más y más en el pasado, sintiendo cómo el mundo exterior se desvanecía, reemplazado por los ecos de una era de apariencias y secretos bien guardados. Fue al examinar la fecha correspondiente al tercer nombre de la lista, Armando Vélez, 1906, que encontró la primera hebra. No era un titular, ni siquiera un artículo destacado, sino una breve nota en la sección social, enterrada entre anuncios de bailes y misas. El texto, con el lenguaje florido y evasivo de la época, mencionaba que el señor Vélez, un distinguido comerciante de la capital que había estado visitando la región para explorar oportunidades de inversión, había partido de manera inesperada. No se mencionaba su destino, ni se expresaba preocupación alguna, simplemente se había ido. Mateo releyó la nota una y otra vez. La frase clave era, partida inesperada. Era una forma educada de decir que había desaparecido. El corazón del historiador dio un vuelco. Se inclinó sobre la mesa, la luz de la bombilla reflejándose en sus gafas, y sintió la primera descarga de adrenalina, la sensación de un cazador que finalmente encuentra una huella. No era una prueba, pero era una grieta en el muro de silencio que había durado un siglo. La fachada de normalidad comenzaba a desmoronarse, y él estaba allí para presenciarlo. Con renovado vigor, Mateo continuó su búsqueda, ahora con un patrón en mente. Buscaba las ausencias, los silencios, las despedidas que no eran tales. Y las encontró. Una tras otra, las historias comenzaron a emerger de las páginas amarillentas. Un inversor de tierras de una provincia lejana, un joven poeta que buscaba inspiración en el campo, un viudo adinerado que consideraba establecerse en la región. Todos hombres de fuera, sin lazos familiares locales que pudieran hacer preguntas incómodas. Todos, según las crónicas sociales, habían pasado tiempo en la hacienda Caldas, elogiando la hospitalidad y el refinamiento de las hermanas. Y todos, sin excepción, habían desaparecido de la narrativa pública poco después. Los periódicos los reportaban como viajeros que habían seguido su camino, hombres de mundo que no echaban raíces. Nadie conectó los puntos. Nadie vio el patrón de hombres adinerados llegando a la región, siendo vistos en compañía de las hermanas Caldas, y luego desvaneciéndose para siempre. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba presenciando la construcción de una red de mentiras tan vasta y tan bien ejecutada, que había vuelto invisibles a 43 hombres. El siguiente destino de Mateo fue la parroquia del pueblo, una estructura de piedra blanca que había resistido el paso del tiempo mucho mejor que la hacienda. El interior era un remanso de paz, el aire fresco y perfumado con el aroma a cera de vela y madera vieja. Allí, en un pequeño archivo contiguo a la sacristía, se guardaban los registros de la vida y la muerte de la comunidad durante más de 200 años.
Con la ayuda de un anciano sacristán de manos temblorosas, Mateo buscó en los libros de anuncios matrimoniales. Su teoría era una apuesta arriesgada, una intuición basada en las leyendas de los pretendientes. Pasó las páginas con cuidado, la caligrafía de los párrocos de antaño fluyendo a través de los registros de bautizos, bodas y funerales. Y entonces, lo vio, negro sobre blanco, en tinta que se había desvanecido a un sepia pálido. Elvira Caldas y Armando Vélez anunciaban su intención de contraer matrimonio. La fecha del anuncio era apenas unas semanas antes de la partida inesperada del señor Vélez. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era la confirmación que necesitaba. La promesa de amor era el cebo. El descubrimiento abrió una nueva y aterradora dimensión en la investigación. No era solo un anuncio. A medida que avanzaba en los registros, año tras año, encontró más. Sofía Caldas y un tal Lorenzo Prado. Elvira Caldas y un tal Sebastián Rivas. Los nombres del libro de contabilidad se correspondían con los nombres en los registros parroquiales. Las hermanas habían tejido una elaborada farsa, anunciando compromisos que nunca tuvieron la intención de cumplir. Era un sistema, una danza macabra de cortejo y engaño. Mateo podía imaginarlas, sentadas en la primera fila de la iglesia cada domingo, sus rostros un modelo de piedad y devoción, mientras sus nombres estaban inscritos en los libros como prometidas de hombres que ya yacían bajo tierra. La audacia era asombrosa, la hipocresía tan profunda que resultaba casi inconcebible. Se dio cuenta de que la devoción religiosa de las hermanas, tan celebrada en su tiempo, no era una contradicción de sus crímenes, sino la máscara perfecta para ocultarlos. ¿Quién sospecharía de dos mujeres tan piadosas, tan integradas en el corazón espiritual de la comunidad? Salió de la iglesia con la cabeza dándole vueltas. El sol de la tarde le pareció demasiado brillante, demasiado vivo en comparación con la oscuridad que estaba desenterrando. El siguiente paso era lógico, aunque sabía que sería el más tedioso: el registro de la propiedad. En una oficina gubernamental polvorienta y sin alma, pasó días enteros revisando tomos de escrituras y transferencias de activos. El trabajo era agotador, la jerga legal, un laberinto diseñado para ocultar más que para revelar. Pero la perseverancia de Mateo era su mayor virtud. Y su paciencia dio frutos. Encontró una serie de transacciones que le helaron la sangre: propiedades, acciones de empresas, bonos del gobierno, fortunas enteras transferidas de los hombres de la lista a Elvira y Sofía Caldas. Los documentos estaban impecablemente redactados, las firmas aparentemente auténticas, todo notariado y legalmente vinculante. Las fechas de estas transferencias eran siempre días, a veces horas, antes de que los hombres desaparecieran de los registros públicos. El motivo, la codicia, ahora estaba expuesto con una claridad brutal y burocrática. No solo los mataban, los despojaban de todo, borrando su existencia financiera antes de borrar su existencia física. La meticulosidad de las hermanas era lo que más perturbaba a Mateo. No había cabos sueltos, no había errores evidentes. Habían utilizado el propio sistema legal y social para encubrir una masacre a cámara lenta que duró 20 años. Cada asesinato estaba precedido por un cortejo, un compromiso anunciado y una transferencia financiera. Era un ritual, una fórmula perfeccionada con cada nueva víctima. Mientras sostenía una de las escrituras en sus manos, la firma temblorosa de un hombre llamado Ignacio Ferrer en la parte inferior, Mateo sintió una oleada de ira impotente. Este no era solo un documento legal, era el testamento de un hombre engañado, la última pieza de su vida entregada voluntariamente a sus asesinas. La frialdad del acto era monumental. Las hermanas no eran simplemente asesinas, eran arquitectas de la ruina, construyendo su fortuna sobre un cementerio de confianza rota y amor traicionado. El peso de esta revelación era tan grande que Mateo tuvo que apoyarse en la estantería, el olor a papel viejo y tinta seca llenando sus pulmones mientras el horror de la verdad se asentaba en sus huesos. Impulsado por el nombre de Ignacio Ferrer, Mateo se embarcó en una búsqueda genealógica, esperando encontrar algún descendiente lejano que pudiera tener algo, cualquier cosa, una carta, un recuerdo, una historia transmitida.
La búsqueda lo llevó a un pequeño pueblo en las montañas, a la casa de una anciana llamada Isabel Torres, la sobrina nieta de Ignacio. La señora Torres, una mujer de ojos amables y memoria afilada, lo recibió con una mezcla de curiosidad y tristeza. Recordaba las historias de su familia sobre el tío abuelo Ignacio, el hombre que se fue a buscar fortuna y amor y nunca regresó. La familia siempre creyó que había muerto en algún accidente, o que simplemente había decidido empezar una nueva vida en otro lugar. Cuando Mateo le explicó el propósito de su visita, el rostro de la anciana se llenó de una comprensión sombría. Sin decir una palabra, lo guió a un viejo baúl de madera que había permanecido cerrado en el desván durante generaciones. El aire, al abrirlo, liberó un aroma a cedro y a tiempo encapsulado. Dentro del baúl, cuidadosamente envuelto en un paño de seda, había un fajo de cartas atadas con una cinta azul descolorida. Eran las cartas que Ignacio Ferrer le había escrito a su hermana, la abuela de Isabel, durante su estancia en la región de Las Caldas. Con el permiso tembloroso de la anciana, Mateo comenzó a leer. La caligrafía de Ignacio era enérgica, llena de vida y optimismo. Describía la belleza de la tierra, la promesa de la cosecha de café, pero sobre todo, escribía sobre Sofía Caldas. La voz de un hombre muerto hace un siglo llenó la silenciosa habitación, una voz vibrante de amor y esperanza. Describía a Sofía como un ángel, su dulzura un bálsamo para su alma solitaria. Hablaba de sus largas conversaciones en los jardines de la hacienda, de la música que ella tocaba en el piano, de la forma en que sus ojos brillaban a la luz de las velas. Mateo sintió un nudo en la garganta. Estaba leyendo el testimonio de un hombre caminando felizmente hacia su propia tumba, completamente ciego al abismo que se abría a sus pies. En una de las cartas fechada apenas una semana antes de su desaparición, Ignacio detallaba sus planes con un entusiasmo febril. Escribió: «Mi querida hermana, pronto todo esto será nuestro. Sofía ha aceptado mi propuesta, y Elvira, su hermana, ha dado su bendición. Es una mujer de negocios formidable, y me ha aconsejado consolidar mis activos. Le he dado poder para gestionar mis propiedades en la ciudad. Es una pequeña muestra de la confianza absoluta que deposito en ellas. Pronto, seremos una sola familia, unida por el amor y la prosperidad». Mateo tuvo que detenerse, las palabras se volvieron borrosas ante sus ojos. La confianza absoluta. Esa frase resonaba con una ironía tan cruel que era casi física. Ignacio no solo le había entregado su fortuna, les había entregado el arma para destruirlo. La carta era la pieza final del rompecabezas financiero, la prueba irrefutable de la manipulación psicológica que ejercían las hermanas. No usaban la fuerza, usaban el afecto. No robaban, hacían que sus víctimas les entregaran todo voluntariamente. La última carta del fajo era corta, casi una nota apresurada. Decía simplemente: «La boda será pronto. Estoy más feliz de lo que jamás he estado. Le entregaré mi mundo entero, pues ella ya es dueña de mi alma». La firma de Ignacio era un floreo audaz, el trazo de un hombre en la cima del mundo. Mateo dobló la carta con cuidado, sus manos sintiendo la fragilidad del papel, y la devolvió al fajo. El silencio en la habitación era pesado, cargado con el peso de una tragedia revelada. Isabel Torres tenía lágrimas en los ojos, no por un hombre que nunca conoció, sino por la brutalidad de la verdad, por la forma en que una historia familiar de misterio se había transformado en una crónica de asesinato a sangre fría. Para Mateo, las cartas eran el corazón de la historia. Los documentos, los registros y los artículos de periódico eran el esqueleto. Pero las palabras de Ignacio eran el alma, la prueba del profundo sufrimiento humano que yacía en el centro de todo. De vuelta en su estudio, la habitación parecía más pequeña, más abarrotada. Las paredes estaban cubiertas de notas, mapas y fotocopias, una red de conexiones que unía a 43 hombres con 2 mujeres a lo largo de 20 años. Mateo se sentó en su escritorio, el libro de contabilidad abierto frente a él, las cartas de Ignacio a un lado, las copias de las escrituras y los anuncios de boda apiladas al otro. Tenía el qué, una serie de asesinatos sistemáticos. Tenía el quién,
Elvira y Sofía Caldas. Tenía el cómo: seducción, engaño financiero y presumiblemente, veneno o algún otro método discreto. Tenía el porqué, o al menos una parte de él. Una codicia insaciable y metódica, pero mientras miraba el retrato de las hermanas que había conseguido de un archivo histórico, sus rostros serenos y sus ojos insondables, sintió que algo faltaba. La codicia explicaba los asesinatos, pero no explicaba la escala, la duración, la naturaleza ritualística de todo. 20 años es mucho tiempo para mantener un secreto tan monstruoso. La investigación había llegado a un punto muerto documental. Los archivos habían entregado todos sus secretos. El rastro de papel, que lo había llevado desde un sótano polvoriento hasta el desván de una anciana, ahora se enfriaba. Mateo sabía, con una certeza que le erizaba la piel, que la respuesta final no estaba en ningún documento público. La pieza que faltaba, la motivación más profunda y oscura que impulsaba a las hermanas Caldas, no había sido escrita para que otros la leyeran. Si existía, estaría en el único lugar que había sido testigo de todo el horror, el único lugar que todavía guardaba sus secretos con celo. Miró la fotografía de la hacienda El Lamento en su escritorio, sus ventanas vacías como cuencas oculares. La verdad no estaba en el pasado registrado. Estaba allí, esperando en el silencio de esas paredes en ruinas, enterrada bajo el polvo y la decadencia, en el corazón mismo de la oscuridad. La siguiente fase de su investigación no sería de lectura, sino de excavación, tanto literal como metafórica. Tenía que volver a la casa. La decisión de regresar a la hacienda El Lamento no fue impulsiva, sino el resultado de una lógica fría y agotadora. Mateo Vargas, sentado en la quietud de su estudio, rodeado por las voces de papel de los muertos, comprendió que los archivos habían hablado todo lo que podían. Habían proporcionado el esqueleto de la historia, los huesos desnudos de una conspiración de 20 años, pero el alma del horror, la verdadera naturaleza de la oscuridad que había habitado en Elvira y Sofía Caldas, no se encontraría en la tinta de un funcionario público ni en la columna social de un periódico. Estaba impregnada en la madera, en la piedra y en el polvo de la casa misma. La hacienda no era simplemente el escenario del crimen. Era el cómplice silencioso, el testigo que nunca había sido interrogado. Con el diario de contabilidad en su maletín como un talismán sombrío, Mateo condujo por el camino de tierra al atardecer, las largas sombras de los árboles extendiéndose como dedos sobre el paisaje. El aire se volvía más denso, más pesado, a medida que se acercaba, como si la propia atmósfera alrededor de la propiedad se resistiera a su presencia. No iba en busca de fantasmas, sino de algo mucho más tangible y aterrador: la lógica de la maldad. Al cruzar el umbral de la puerta principal, que se abrió con el gemido de una criatura agonizante, un silencio sepulcral lo envolvió. Era diferente del silencio de un archivo. No era un silencio de reverencia, sino de expectación, como si la casa entera contuviera la respiración. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando rectángulos dorados sobre el suelo cubierto de escombros y hojas secas, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como esporas de un tiempo olvidado. El gran salón, donde una vez resonaron la música de piano y las risas de hombres condenados, era ahora una caverna de decadencia. Un enorme candelabro de cristal, despojado de la mayoría de sus lágrimas de vidrio, colgaba del techo como el esqueleto de una bestia prehistórica. Mateo sintió el peso de 43 vidas terminadas bajo ese mismo techo. Cada crujido del suelo bajo sus pies, cada susurro del viento a través de los pasillos, parecía ser un eco deliberado. Una sílaba de la historia que había venido a descifrar. Su misión ahora era escuchar con los ojos, leer las manchas en las paredes y encontrar la sintaxis del horror en la disposición de los muebles en ruinas. Su instinto lo guió escaleras arriba, hacia los dominios privados de las hermanas. Sabía que la verdad de sus acciones no residiría en los espacios públicos diseñados para el engaño, sino en los santuarios íntimos donde las máscaras se caían. El primer dormitorio que exploró fue, sin duda, el de Sofía. A pesar de la ruina, aún conservaba un aire de feminidad marchita. Los restos de un papel tapiz con motivos florales se aferraban a las paredes, descoloridos y manchados por la humedad. Un tocador con un espejo agrietado en 3 partes,
reflejaba la habitación en fragmentos distorsionados, como una metáfora de la vida fracturada de su dueña. Mateo imaginó a Sofía sentada allí, practicando la sonrisa que desarmaría a su próxima víctima, su belleza un arma tan letal como cualquier veneno. El aire en esta habitación era más ligero, pero con una tristeza subyacente, el aroma de un perfume desvanecido mezclado con el olor a moho. Era el cuarto de la trampa, el escenario donde se representaba el primer acto del cortejo mortal, un lugar diseñado para inspirar confianza y deseo, el preludio perfecto para la matanza. El dormitorio de Elvira al final del pasillo era un mundo aparte. La atmósfera cambió instantáneamente al cruzar el umbral. El aire se volvió más frío, más opresivo. La habitación era austera, casi monástica. Los muebles eran de madera oscura y pesada, sus líneas rectas y severas. No había adornos innecesarios, solo una cama imponente, un armario robusto y un pequeño escritorio junto a la ventana que daba al jardín trasero, el cementerio no oficial. Este no era el cuarto de una seductora, era el centro de mando de una general. Aquí se sentía la presencia de una mente calculadora, una voluntad de hierro que había orquestado cada detalle de la masacre. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Estaba en el nido de la araña, el lugar donde la codicia y el odio se habían destilado en un plan metódico y paciente. La respuesta que buscaba tenía que estar aquí, en el epicentro de la oscuridad, escondida por la misma mente que había ocultado 43 asesinatos a plena vista. Comenzó una búsqueda metódica, moviéndose con la precisión de un arqueólogo en una tumba recién descubierta. Sus manos, cubiertas por guantes de látex, exploraron cada superficie. Golpeó suavemente las paredes en busca de compartimentos secretos. Revisó el interior del armario vacío, que olía a naftalina y a un vacío de décadas. Deslizó sus dedos por debajo del escritorio, buscando cajones ocultos o documentos pegados. La frustración comenzó a crecer. La habitación parecía tan impenetrable como la reputación de su antigua dueña. Se detuvo en el centro del cuarto, observando la cama. Era el mueble más personal, el lugar del descanso, del sueño y quizás de la vigilia conspiradora. Su mente se aceleró, formulando una teoría. Elvira era una mujer de rituales, de orden. Si guardaba un secreto final, lo haría en un lugar que estuviera bajo su control físico, un lugar que tocara cada noche. Se arrodilló sobre el suelo polvoriento junto a la cama, sus ojos recorriendo las tablas del piso de madera. La mayoría estaban uniformemente cubiertas por una capa de polvo gris, pero una, justo debajo de donde habría estado el centro de la cama, parecía ligeramente desalineada, su capa de polvo sutilmente perturbada. Con el corazón latiéndole en los oídos, usó la punta de una pequeña palanca que llevaba en su maletín, para hacer presión en la rendija. La tabla cedió con un leve quejido, un sonido que pareció romper un silencio de casi un siglo. El olor que emergió del hueco era el de papel viejo y cuero bien conservado, un aroma seco y contenido que hablaba de un secreto guardado con esmero. Al retirar la tabla por completo, sus ojos se encontraron con un objeto oscuro que descansaba en el pequeño compartimento. No era otro libro de contabilidad. Era un diario personal, encuadernado en cuero negro, sin título ni adorno alguno. Cerrado con un simple broche de latón que el tiempo había teñido de un verde enfermizo. Mateo lo levantó con una mano que temblaba ligeramente. El libro se sentía pesado, no solo por su tamaño, sino por el peso de las verdades que sin duda contenía. Este era el objeto que faltaba, la clave final. No era un registro de finanzas, sino un registro del alma, el testamento de una mente monstruosa. Se sentó en el borde de la cama decrépita, el polvo levantándose a su alrededor como un coro de fantasmas. Por un momento dudó en abrirlo. Sostener el diario se sentía como una profanación definitiva, una intrusión en el santuario más íntimo de la maldad, pero su compulsión por la verdad era más fuerte que cualquier temor. Con un movimiento decidido, abrió el broche. El sonido metálico resonó en la habitación silenciosa. Las primeras páginas confirmaron sus sospechas de una manera escalofriante. Era la voz de Elvira, inconfundible en su caligrafía precisa y controlada. Describía los asesinatos, uno por uno, pero no con remordimiento, sino con un desapego clínico, casi científico. Anotaba los nombres,
las dosis de arsénico mezcladas en el vino, la duración de su agonía, y finalmente, una evaluación de la calidad de los activos adquiridos. Era un informe de operaciones, una crónica de su empresa mortal, tan desprovista de emoción como el libro de contabilidad, pero con un matiz de orgullo oscuro, de un trabajo bien hecho. Pero a medida que avanzaba en la lectura, el tono comenzó a cambiar. Después de la crónica de los primeros asesinatos, encontró una entrada que no era un informe, sino una justificación, una confesión de origen, que le heló la sangre en las venas. La caligrafía, por primera y única vez, mostraba un atisbo de emoción, una presión más fuerte de la pluma sobre el papel. En sus páginas, Elvira escribió sobre su adolescencia, sobre un tiempo antes de que la hacienda fuera un matadero. Describió a su padre, un hombre bueno pero ingenuo, y a un pretendiente que había llegado a sus vidas, un hombre encantador que le había prometido amor eterno a ella, una joven Elvira de 17 años. El hombre no solo le engañó, sino que convenció a su padre de invertir toda su fortuna en un negocio fraudulento. Cuando la estafa se reveló, su padre, consumido por la vergüenza y la ruina, se quitó la vida en ese mismo despacho, donde décadas después encontrarían el libro de contabilidad. Mateo tuvo que cerrar el diario, el aire se le había escapado de los pulmones. Se apoyó con las manos en el colchón polvoriento para estabilizarse, releyendo en su mente la frase que transformaba un misterio de codicia en un horror de venganza. No se trataba solo de dinero. El dinero era un trofeo, un símbolo, pero no el motivo principal. Cada uno de los 43 hombres no era simplemente una fuente de ingresos. Era un sustituto, un avatar del hombre que había destruido a su familia. Cada seducción era una repetición del engaño original, pero esta vez, las hermanas tenían el control. Cada asesinato era un acto de justicia pervertida, una ejecución ritual para vengar la memoria de su padre y purificar la mancha de la traición. La hacienda no era su hogar, era su templo, y cada muerte era un sacrificio en el altar de su trauma familiar. La escala de su psicosis, la dedicación de 20 años a una sola venganza, era algo que la mente de Mateo apenas podía procesar. Volvió a abrir el diario, sus manos ahora firmes con una nueva y terrible comprensión. Elvira continuaba, describiendo el pacto que hizo con su hermana Sofía sobre la tumba de su padre. Un pacto de sangre para nunca más ser víctimas, para convertirse en las depredadoras. Sofía, con su belleza y encanto, sería el cebo, el ángel que atraería a las polillas a la llama. Elvira, con su mente fría y su corazón de hielo, sería la verdugo. Su vínculo fraternal, forjado en la tragedia, se convirtió en una sociedad para el asesinato. El diario revelaba una dinámica aterradora. No eran dos monstruos individuales, sino un solo organismo de dos cabezas, perfectamente sincronizado en su misión de aniquilación. Se alimentaban mutuamente de su odio y su desprecio, justificando cada acto como una necesidad, como un reequilibrio de la balanza cósmica. La piedad y la caridad que mostraban en público no eran solo una máscara. Eran una burla, una parodia de la bondad que creían que el mundo les había negado. La revelación fue como un golpe físico. Mateo sintió una náusea profunda, una mezcla de horror y una extraña y retorcida compasión por las dos jóvenes que habían sido destrozadas por la traición. Comprendió que el mal no siempre nace de la nada. A veces, es una semilla plantada en el suelo del sufrimiento, regada con lágrimas y odio hasta que crece, y se convierte en un árbol venenoso que ahoga todo a su alrededor. Las hermanas Caldas no eran simplemente codiciosas. Estaban fundamentalmente rotas y habían pasado el resto de sus vidas rompiendo a otros como una forma de intentar recomponerse. El libro de contabilidad era su lógica, pero este diario era su Biblia, el evangelio de su fe retorcida. Cada cruz en el jardín no marcaba solo una tumba, sino la finalización de un sermón de venganza, una lección impartida a un hombre que ya no podía aprenderla. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. Con el diario en su poder, Mateo Vargas finalmente tenía el cuadro completo. Las piezas del rompecabezas, antes dispersas entre archivos y recuerdos familiares, ahora encajaban con una precisión aterradora. Tenía el método,
el motivo y la confesión. La leyenda de la hacienda El Lamento ya no era un cuento de fantasmas susurrado en la oscuridad, era una crónica documentada de trauma, venganza y una crueldad tan metódica que desafiaba la comprensión humana. El historiador se levantó, el diario firmemente sujeto en su mano. La habitación de Elvira ya no parecía solo un espacio vacío, sino un tribunal silencioso, donde él, un siglo después, se había convertido en el único jurado en escuchar el testimonio completo de la acusada. El peso de esa responsabilidad era inmenso, no solo tenía que revelar la verdad, sino que tenía que contar la historia en toda su complejidad, honrando la memoria de las víctimas sin ignorar el oscuro origen de la maldad de sus verdugos. Mientras salía de la habitación, la última luz del día se desvanecía, sumergiendo la casa en una oscuridad casi total. El aire parecía vibrar con una energía liberada, como si el descubrimiento del diario hubiera roto un hechizo. Mateo ya no sentía la opresión del secreto, sino la pesada carga de la verdad revelada. Al bajar las escaleras, cada paso resonaba con una finalidad nueva. No estaba huyendo de la casa, la estaba liberando de su silencio. Llevaba consigo no solo la prueba de 43 asesinatos, sino la explicación de por qué ocurrieron. La llave que abría la puerta más oscura de la psicología de las hermanas Caldas. El viento que ahora soplaba a través de los pasillos ya no sonaba como un lamento, sino como un suspiro de alivio, el eco de 43 almas que, después de un siglo de olvido, finalmente estaban a punto de ser nombradas y escuchadas. De pie en el umbral mirando hacia la noche que caía sobre el valle, Mateo Vargas supo que su obsesión había llegado a su fin. Pero la historia que ahora tenía que contar apenas comenzaba. La investigación en los archivos había terminado. La excavación en la casa maldita había concluido. Ahora comenzaba la tarea más difícil: reconstruir el horror, paso a paso, palabra por palabra, para un mundo que había preferido la comodidad de una leyenda de fantasmas a la brutalidad de la verdad. Con el diario de Elvira Caldas en su maletín, se alejó de la hacienda El Lamento, dejando atrás el esqueleto de piedra y madera, pero llevándose consigo su alma oscura, listo para presentarla ante la luz implacable de la historia. El escenario para el enfrentamiento final con la verdad estaba montado, y las protagonistas, aunque muertas hace mucho tiempo, estaban a punto de hacer su última y más terrible aparición. La noche se ha cerrado por completo sobre el estudio de Mateo Vargas, pero la única luz que importa es la que emana de la lámpara sobre su escritorio, una isla de claridad en un océano de sombras. En sus manos, el diario de Elvira Caldas no es ya un simple artefacto histórico, es un guión, la crónica definitiva de un horror que superó cualquier leyenda. El historiador respira hondo, el olor a papel antiguo y a verdad desenterrada llenando sus pulmones, y se prepara para el acto final, dar voz a la confesión silenciosa. La reconstrucción de los hechos no puede basarse en especulaciones, sino en la prosa fría y metódica de la propia asesina. El narrador, guiado por esa caligrafía implacable, nos transporta de vuelta en el tiempo, no a la hacienda en ruinas que conocemos, sino a la que fue en 1925, en la cúspide de su engaño. Las velas parpadean en los candelabros, el piano de cola brilla con un barniz lustroso, y el aire está impregnado del aroma del café recién hecho, y las flores del jardín. Es una escena de perfecta domesticidad, de una opulencia serena, y en el centro de esta escena se encuentra la víctima número 43, un hombre llamado Ricardo Montes, un comerciante de textiles de una ciudad lejana, cuya risa resuena en el gran salón, ajeno a que cada eco es un paso más hacia su propia tumba. En la página final, con una escritura que no denota ni triunfo ni remordimiento, sino la simple conclusión de una tarea, Elvira Caldas describe la llegada de Ricardo. Lo califica como un hombre seguro de sí mismo, quizás demasiado, un rasgo que, según escribe, siempre facilita el proceso. Mientras Sofía lo envuelve en su red de encanto, sus dedos danzando sobre las teclas del piano, Elvira observa desde la penumbra, sus ojos no ven a un futuro esposo, sino un conjunto de activos, un nombre final para su lista, la última pieza de un mosaico de venganza que ha tardado 20 años en completar. La cena, según el diario de Elvira, fue un triunfo de la hospitalidad. Se sirvió el mejor vino, traído de las bodegas que alguna vez pertenecieron a una víctima anterior, una ironía que solo las hermanas podían saborear. Ricardo Montes, embriagado por el encanto de Sofía y la promesa de un futuro próspero,
alza su copa en un brindis por su nueva vida, por la familia que está a punto de formar. No sabe que en esa copa de cristal tallado, el vino tinto oculta un socio silencioso. El arsénico, escribe Elvira, es un arte de paciencia. Es el veneno de la confianza, un fantasma que se desliza en la sangre sin anunciarse. La narración de Elvira detalla el proceso con una precisión de médico forense. Describe cómo las primeras punzadas de dolor en el estómago de Ricardo son recibidas con una preocupación fingida, cómo le ofrecen un tónico digestivo que solo acelera el proceso. Vemos a través de sus ojos la transformación de Ricardo. El sudor que perla su frente, la confusión que nubla su mirada, el pánico que finalmente se apodera de él cuando sus piernas se niegan a sostenerlo. Y es en ese momento de vulnerabilidad total, cuando las máscaras de las hermanas Caldas se desvanecen. La dulce sonrisa de Sofía se congela en una expresión de indiferencia, y la mirada calculadora de Elvira se convierte en una de frío desprecio. No hay gritos, no hay lucha. Solo el sonido ahogado de la agonía de un hombre en una habitación llena de muebles finos, y el silencio ensordecedor de dos mujeres observando cómo la vida se extingue, como si estuvieran viendo el último acto de una obra de teatro que ellas mismas han escrito y dirigido. El ritual que sigue a la muerte es tan metódico como el asesinato mismo. El diario lo describe no como un acto de profanación, sino como el paso final de un procedimiento. En la quietud de la noche, bajo una luna menguante que arroja sombras fantasmales a través de las ventanas, las dos hermanas trabajan en perfecta sincronía. El cuerpo de Ricardo Montes es envuelto en una sábana de lino, la misma que adornaba la cama de invitados que nunca usaría. El traslado al jardín trasero se realiza con una eficiencia que solo 20 años de práctica pueden perfeccionar. No hay palabras entre ellas, solo una comunicación silenciosa, un entendimiento forjado en la sangre y el secreto. El aire nocturno es fresco, lleno del aroma de la tierra húmeda y el jazmín. Los sonidos de los grillos son el único requiem para el hombre muerto. Con palas que han sido utilizadas 42 veces antes, comienzan a cavar. El movimiento es rítmico, incansable, dos siluetas oscuras trabajando contra la tierra oscura. No hay prisa, no hay pánico, es una tarea, una labor necesaria para mantener el orden de su mundo. Una vez que la tumba es lo suficientemente profunda, depositan el cuerpo con un cuidado casi reverencial. Y entonces, el acto final. De un pequeño cobertizo, traen una simple cruz de madera tosca, idéntica a las otras 42, que se erigen como un bosque silencioso entre la maleza. La clavan en la tierra recién removida. La cruz número 43, anota Elvira en su diario, se une a sus hermanas. El jardín está completo. La deuda de nuestro padre, pagada en su totalidad. Con esa frase, el diario termina, y con él, termina la masacre de las hermanas Caldas. El diario de Elvira Caldas se convierte en la llave que abre la tumba de la historia. Con esta prueba irrefutable en sus manos, Mateo Vargas presenta sus hallazgos a las autoridades. Lo que sigue es la transformación de una leyenda local en una investigación criminal nacional. La hacienda El Lamento, durante décadas un lugar de susurros y escalofríos, se ve invadida por la luz cruda de la realidad. Equipos de forenses y arqueólogos descienden sobre la propiedad, sus herramientas científicas, una profanación moderna de un secreto antiguo. El jardín trasero, ese laberinto de maleza y árboles retorcidos, se convierte en el epicentro de la revelación. La excavación comienza bajo la mirada atenta de la prensa y los descendientes de las familias del pueblo, cuyos abuelos contaban las historias de fantasmas. La primera cruz desenterrada revela los restos de un esqueleto humano, luego otro, y otro. La leyenda de las 43 almas en pena deja de ser una metáfora. Los números se convierten en cuerpos, uno por uno. Los hombres olvidados por la historia son extraídos de la tierra que fue su prisión durante casi un siglo. El impacto en la comunidad es sísmico. El folclore que una vez les provocó un miedo delicioso ahora les causa una profunda vergüenza. Se dan cuenta de que sus antepasados vivieron junto a un campo de exterminio, ciegos a la verdad por la fachada de piedad y respetabilidad de dos de sus ciudadanas más ilustres. La historia de la región se reescribe, no con tinta, sino con los huesos de los inocentes. La hacienda El Lamento nunca será un hotel.
Tras la exhumación de los 43 cuerpos, la propiedad es declarada un sitio de memoria histórica, un monumento a la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Las puertas son selladas, las ventanas tapiadas, y la naturaleza vuelve a reclamar el edificio. Pero ahora su silencio no es el de un lugar olvidado, sino el de un mausoleo consagrado por la tragedia. Para Mateo Vargas, la resolución del misterio es la culminación del trabajo de su vida, un logro que le otorga reconocimiento y respeto. Sin embargo, la victoria tiene un sabor amargo. Ha pasado tantas noches con las voces del diario de Elvira, que siente una mancha indeleble en su alma. Ha mirado directamente a la lógica fría y metódica del mal, y esa visión lo ha cambiado para siempre. Ya no puede ver los viejos retratos de la época, las sonrisas en sepia, y las miradas severas, sin preguntarse qué secretos, qué horrores, se esconden detrás de cada fachada de respetabilidad. El legado de las hermanas Caldas no es solo una historia de asesinato en serie. Es un recordatorio perturbador de que los monstruos más aterradores no son los que se esconden en las sombras, sino los que caminan a la luz del día, amparados por la devoción, la caridad y la confianza ciega de la sociedad que los rodea. Su historia es una herida en la memoria colectiva, una cicatriz que demuestra que la verdad, a veces, es mucho más macabra que cualquier fantasma que la imaginación pueda conjurar. La historia de Elvira y Sofía Caldas nos obliga a hacer una pregunta inquietante. Después de desenterrar 43 cruces olvidadas bajo el velo de una leyenda, no podemos evitar preguntarnos, ¿cuántas otras verdades monstruosas siguen durmiendo bajo la tierra de la historia, en otras haciendas abandonadas, en otros sótanos olvidados, esperando pacientemente a que un muro falso se derrumbe o una tabla suelta del suelo revele el diario de otro monstruo? El trabajo del cronista como el del historiador nunca termina, porque el pasado está lleno de tumbas sin nombre y de historias que se niegan a permanecer en silencio para siempre. Los susurros de la hacienda en lamento han sido finalmente traducidos, pero el viento sigue soplando, llevando consigo los ecos de otros secretos, de otros crímenes que aún esperan su turno para ser contados. La búsqueda de la verdad es una excavación perpetua en el cementerio de la memoria humana, un recordatorio de que cada leyenda, por más fantasiosa que parezca, puede tener sus raíces en un horror demasiado real. Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.